Hola a todos, muy buenas tardes y en nombre del periódico El Pilón y esta tercera FELVA, les reiteramos los agradecimientos a todos por su asistencia. De verdad que para mí es un honor estar esta tarde, estar en este evento con el doctor Welder, que me dice, no me digas doctor, es, como le dicen sus amigos, todo un sabio y podríamos decir que una de las personas de mayor sabiduría y honestidad que tenemos en el país, específicamente en el Caribe colombiano. Haciendo una breve semblanza, el doctor Welder es perteneciente al pueblo guayú, con una larga experiencia en estudios del Caribe colombiano, antropología marítima e historia cultural del mar, con una trayectoria en docencia sobre cultura y desarrollo, resolución de conflictos y elaboración de manuales de convivencia intercultural. Además, ha ocupado múltiples cargos, tanto en entidades públicas como privadas. En la actualidad es docente en la Universidad del Norte, pero por hacer un breve resumen por todos sus cargos en su trayectoria profesional, ha sido fiscal del Cabildo Indígena Guayú, esto fue en el municipio Uribia, La Guajira, director ejecutivo del Observatorio del Caribe colombiano, gerente del área cultural del Banco de la República en San Andrés, gobernador de La Guajira y un excelente ser humano, como lo resumen sus amigos y allegados. Doctor Welder, bienvenido a esta su segunda casa, el Caribe colombiano. Muchas gracias, de verdad, Liliana, un placer. Muchas gracias, de verdad, se siente uno feliz en Valledupar, la ciudad de los Santos Reyes, y estar aquí me evoca una canción de Marciano Martínez que dice muy enriquecedoramente: mi madre una vieja tanquera, mi padre un guajiro como el río Cesar. Sí, señor, así es, y es que hablar en Valledupar, hablar en el departamento del Cesar y hablar de nuestra hermandad con La Guajira nos unen muchas cosas, pero la comida, podríamos decir, Wilder, que es una de ellas, y contar aquí y aprender de la historia de la comida, eso nos llena el alma y el corazón a todos de felicidad. Empecemos por ver el barrio en el cual vivimos. Claro. La Guajira y el Cesar. Quiero la proyección, la presentación. Traje una presentación como imágenes de apoyo porque la cocina pues requiere esto. Si me pueden apoyar con la presentación. Sí. Más atrás un poco, al Caribe. Exacto. Este es nuestro barrio. Y este barrio es un territorio acuoso. Nuestros antepasados estuvieron en contacto en un flujo constante durante el periodo prehispánico y también durante la época colonial. Kingston, en Jamaica, era uno de los puertos más cercanos, pero también lo era Curazao, por ejemplo, lo eran los puertos hispanos, los cayos franceses que en sus goletas traían múltiples ingredientes y, en fin, nosotros en el Caribe éramos, como se ha dicho, gentes transimperiales, es decir, que nuestras naves cruzaban varios imperios, el inglés, el español, la presencia holandesa, la presencia francesa, incluso con islas que fueron, por ejemplo, de Dinamarca, que estaban en el Caribe. Eso permitió que tuviéramos una especie de cosmopolitismo culinario que nos permite tener técnicas, artefactos, conocimientos, ingredientes de diferentes regiones geográficas y culturales. En ese cosmopolitismo gastronómico, pues, si nos remontamos a la historia que ya queremos llegar, todo eso, ¿cómo tiene injerencia en lo que hoy es nuestra gastronomía? ¿Cómo nace todo esto? Bueno, yo creo que vamos a el papel dinámico de la historia en la cocina. La cocina está permeada por la historia y por el medio ambiente. Entonces, tenemos que ver, yo quisiera partir primero de la época prehispánica
Hay una base culinaria indígena que va a ser clave. Ahí podemos ver un lebranche con unas arepas de maíz. Cocina registrada por castellanos en el siglo XVI. En las lagunas litorales se encontraban ciertos peces y el maíz, que era central, por supuesto, va a estar allí. Gerardo Ardila, un arqueólogo colombiano, realizó estudios de lo que se comía y mucho de lo que se comía eran peces, bien de mar o bien de río, y reptiles, mamíferos como conejos y venados. Entonces miren, en algunas zonas esto, en las zonas costeras, los bivalvos. ¿Qué son los bivalvos? Todos esos organismos marinos que tienen dos conchitas, el chipichipi, la almeja, la ostra perlífera, la ostra que nace en manglares. Los bivalvos eran de fácil recolección. Entonces los bivalvos le dieron un sentido a nuestra cocina por la facilidad de recolectarlos, no había que pescarlos. Así que él tiene un hermoso libro que se llama Los tiempos de las conchas. Aquí podemos ver, por ejemplo, chipichipi en la imagen izquierda, podemos ver conejo, el conejo silvestre nuestro americano, y venado. Mire esa pata de venado de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí. Eso va mostrando la importancia de estos elementos en nuestras cocinas desde tiempos prehispánicos, Camarones secos, por ejemplo, son claves. Pero aquí hay un punto clave, la tríada de la comida americana. Esto es una tríada que está presente en el continente y esa tríada es maíz, auyama y frijol. Nuestros pueblos combinaron esa tríada de maíz, auyama y frijol como parte de ese pilar de la alimentación en América. Maíz con miles de años de aprovechamiento, la auyama. Estos ingredientes están en nuestras cosmologías, en nuestros mitos. La cocina no solo nos aporta nutrientes, la cocina tiene elementos simbólicos, relatos que nos llenan de sentido y hacen enriquecedora ese papel, ese acto de comer, que no es meramente un acto nutricional, es una ingesta también de símbolos. Y en esta triada podríamos decir que hay un protagonista o están por igual, maíz, auyama, frijol. Desde la injerencia que tenemos en el Caribe colombiano en gastronomía, ¿están por igual en cada una de las latitudes o hay un protagonista principal aquí? El maíz como nuestro cereal. El maíz es supremamente clave. Bollos, mazamorras, comido en mazorca, arepas, en bebidas distintas, chicha, incluso en licores tradicionales como la chicha fermentada. El maíz lo hacemos nosotros en pastelitos, lo utilizamos en hallacas y pasteles, es decir, tiene un horizonte amplísimo. Con mucha razón Miguel Ángel Asturias escribió una hermosa novela que define a todos los americanos. Somos hombres y mujeres de maíz. Hombres y mujeres del maíz, y por eso cuando hablamos del maíz como protagonista en varios amasijos o en varios de los alimentos. Pero no le quiero desviar, sigamos después de esta triada, ¿qué más viene? Quería citar un documento de Alonso de Ojeda de 1502. Él está en un pleito con sus socios españoles y ha poblado una ciudad que es 6 años más antigua que Santa María la Antigua del Darién. Siempre tenemos un relato de la historiografía oficial. No, la ciudad más antigua fue Santa Cruz en Bahía que se fundó en 1502. Existió entre mayo y desapareció en septiembre de 1502. Cuando a él le dicen qué había en esa tierra de Coquibacoa, él dice, en la dicha tierra había mucho maíz, eajes, que son ajíes, y casabe. El casabe que hemos visto retroceder frente a la comida rápida, que era vital, que lo describe Salamea Borda. En las tiendas del Caribe estaban las casaberas y teníamos muebles que eran como lugares para poner esos discos de vinilo, pero que eran tortas de casabe. El casabe era central para nosotros. Hoy ha retrocedido. Ese pan de la yuca, ese producto de la yuca que está en clave. Que se encuentra el casabe, por fortuna, aún en la depresión momposina y en lugares como, por ejemplo, Pijiño del Carmen Magdalena, está aún presente e incluso se trabaja por la defensa del casabe. Larga vida para el casabe, incluso dicen. Claro, larga vida para el casabe. Estoy de acuerdo. Nada le hace más daño a la cultura
en todas sus manifestaciones que los estereotipos y los clichés, porque los clichés empobrecen realmente. Cuando decimos la arepa la asignamos a un departamento, estamos negando la inmensa variedad de arepas que Colombia tiene. Colombia tiene inmensas variedades de arepa. En el Caribe tenemos variedades inmensas de arepa. Los santandereanos tienen una larga tradición de arepa y otros departamentos. Antioquia también tiene tradición de arepa, pero no es el único departamento que tiene arepas. Si uno se va a los documentos, a la documentación oficial, uno va a encontrar que las visitas realizadas por el obispo de Santa Marta al Cabo de la Vela encontraba que 1548 y 1544 y un juez de Venezuela, Juan Pérez de Tolosa, pesaban las arepas y tenían medidas para que las arepas, que era lo fundamental en la alimentación, estuviese allí. Entonces tenemos las arepas registradas en el Caribe en la primera mitad del siglo XVI, pero esas arepas tienen variedades. Ahí tenemos la de Chichiguare, que es arepa de maíz morado con queso, que viene del guayune quechúara, que quiere decir maíz tierno. Las arepas blancas, hay unas arepas de telita que se ponen en una parrilla de manera vertical, de manera que sople el fuego y desprenda la concha como una tela. Se llaman arepas de telita. Es decir, que la forma no es la que tenemos aquí en el Caribe o en esta región, que es de forma horizontal, sino vertical y con el calor del carbón. Exacto. Las arepas de maíz amarillo, hay arepas de colores distintos, pero hay algo que yo creo que compartimos mucho y que me duele que se pierda en Riohacha, en Valledupar, en Villanueva, son las arepuelas. La arepuela. Claro, las arepuelas con masa aderezada de anís, un poco de dulce, pero que además había arepuelas sencillas, que eran la arepuela esta dulce, y la arepuela de huevo, diferente a la arepa de huevo del otro lado del Caribe, del Uruguaco, que es distinta, cuya masa es diferente. En este caso se batía el huevo. Todavía en Villanueva, hasta hace poco, estaba, y quiero pues recordarla con cariño, la Ona Costa, que hacían una tradición de mujeres, la arepuela. Y aquí todo esto, entonces compartimos la tradición de la arepuela. Aunque hay una variedad también en la Guajira, que he visto la arepuela rellena. Sí. Que uno está acostumbrado a que sea arepa rellena o cualquier otro amasijo, pero en este caso es la arepuela dulce de anís, con anís, rellena incluso de camarón, huevo y carne. Salpicón de pescado. O salpicón de pescado. Sí, y señor. aquí tenemos algo interesante del maíz, que a veces los territorios cedemos en las lenguas y consideramos que son sinónimos y decimos no importa. A veces el interior del país tiene términos que trae y la gente termina aceptando los términos del interior. Dice no importa. Nosotros hablamos de pastelitos y llamábamos empanadas a las masas que se hacían con harina de trigo, como la empanada chilena. Empanada, estaba envuelta en una masa de pan. Nuestro pastelito de carne o de pescado o de queso, por ejemplo, aquí lo vemos frito, estos son de cazón, al lado de maíz, tienen un sentido. Y uno se va a la Real Academia de la Lengua y encuentra que la palabra pastelito nuestra se ajusta exactamente a lo que la Real Academia de la Lengua entiende por esto. Pero empezamos a sustituir nombres, y al sustituir nombres se pierde un poco la riqueza y la historia de una preparación culinaria. Nuestra empanada con maíz, ¿no debería ser empanada entonces? ¿Pastelito? Anteriormente se le llamaba pastelitos. Sí, pastelitos de carne, de todo esto, porque eran fritos y eran un pastel, era algo relleno en aceite con carne o pescado o queso, por ejemplo. Sí. Esto que vemos aquí es el laboratorio colonial. Responde a la pregunta que tú me hacías inicialmente. ¿De dónde el origen? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué implicó la colonia? Implicó el encuentro de personas, de artefactos, de ingredientes y de ideas. Entonces, los pueblos indígenas, como ya vimos, tenían técnicas, tenían ingredientes, marcadores culinarios, conocimientos al respecto. Pero llegan los europeos, traen el aceite de oliva, el arroz, por toda su conexión, van a traer productos de Asia que hoy consideramos muy caribes, plátano. El arroz entra tempranamente, hacia 1560-80 ya tenemos arroz. Ya el arroz empieza. Estos españoles
ya tienen la tradición árabe de la cocina. Siempre asociamos la cocina árabe al kibbe. Resulta que los primeros soldados, los andaluces, los que venían de Córdoba, nos trajeron la almojábana. La almojábana árabe, que es eso que tiene queso y dulce. El alfajor, que quiere decir bocado dulce. Claro, el escabeche, que era una técnica de preparación y de conservación con vinagre, que quiere decir comida ácida. O sea, nuestra influencia árabe a este territorio llegó en el 16. La trajeron los soldados que venían de toda una ocupación árabe en España, y había un legado árabe en España y nos llegó. Claro, posteriormente al 19 vamos a recibir otra oleada, ya esta vez de inmigrantes árabes que van a llegar a zonas de Córdoba, Sucre, La Guajira, Maicao, por ejemplo, y todo esto. Pero hay que distinguir esa primera oleada de lo árabe en la cocina nuestra de esa última y segunda oleada que va a llegar hacia el 19 fundamentalmente. La oleada árabe. Y qué bueno, porque aquí seguimos defendiendo, no importa el origen, la almojábana como el segundo mejor pan de Colombia, y que en el municipio de La Paz, aquí a pocos kilómetros de Valledupar, es el lugar donde mejor se prepara. Aunque hay almojábanas en todo el territorio, en todo el Caribe colombiano, pues se dice que la técnica que se prepara en La Paz la hace particular y la hace como una de las más apetecidas. Origen árabe. Exacto. Ese es un plato de origen árabe. Y aquí quiero señalar a dos pueblos que han estado unidos en la historia. Un pueblo pequeño nuestro que se llama Cuestecitas, que hace almojábana, y La Paz. Pero esos pueblos tuvieron una cosa diversa. Hubo una crisis económica y los dos se dedicaron a vender gasolina venezolana. Sí, señor. Y entonces uno sufría por la almojábana, que iba a desaparecer en medio de ese nuevo emprendimiento un poco ilícito, pero sí, la almojábana, esta almojábana nuestra, la que compartimos, el Cesar y La Guajira, no se parece a la almojábana del interior del país, que ustedes se encuentran en Bogotá, en los aeropuertos. No quiere decir que una sea más auténtica que la otra. En América, los pueblos, los conjuntos de personas interpretaron una preparación del viejo mundo con los ingredientes locales, con lo que tenían a mano. Entonces nosotros empleamos panela, maíz, ciertas cosas, y nuestra almojábana y nuestros alfajores se diferencian de los alfajores argentinos, por ejemplo, que tienen una presentación distinta. Los dos son importantes, los dos son preparaciones, porque la región es el núcleo de estudio de la cocina, no la nación. Y en un capítulo, en un trabajo investigativo que hicimos con Radio Nacional de Colombia, lo que decían en La Paz es que el punto diferencial que tiene la almojábana caribeña con otras almojábanas es el queso que mantenemos en nuestra región. Eso pues podría ser debate más adelante para analizar cuál es la diferencia entre la una y la otra. Pero otra cosa clave del laboratorio colonial fue la introducción del ganado. Llega el ganado, llegan vacas, cabras, ovejas. Nuestro chivo llega en el 16. Entonces, con el ganado entra un conjunto de preparaciones que no existían en América. Se traen técnicas que tienen los europeos alrededor de la conservación de la carne, el tasajo, la cecina, el hacer carne cecina, todo eso va a venir, y vienen formas de cortar, el arte cisoria, que es tan importante, que es el arte de cortar. Hay un momento en que la cocina se encuentra con la moda, con la sastrería, con esto, y es el arte de cortar carnes o pescados. Ese es un conocimiento particular de la cocina, una dimensión que los españoles ya tenían registradas en libros en el siglo XII, pero que nosotros, los pueblos indígenas nuestros, tenían formas propias de cortar, formas singulares y valiosas que deberíamos valorar. En esa llegada ganado, chivo, y aquí me remonto porque el chivo es, si hablamos de cocina en La Guajira y en el Cesar, el chivo está ahí presente. Pero avancemos y quiero que, yo sé que esta diapositiva va a dar respuesta al chivo. Justo les voy a mostrar 3 elementos árabes de nuestra cocina. Allí están cortando unos alfajores. Alfajores. Sí, aquí abajo están los alfajores. Y esto que están viendo es escabeche de pescado. Todas árabes tempranas. Entonces ya estaban presentes en el Caribe colombiano.
Aquí vamos a ver todo lo que llega con los europeos. Cuando uno revisa las goletas que llegan de Curazao, de Kingston, traen harina de trigo, aceites, azúcar, arroz, mantequilla, gofios. El gofio es cereales molidos, como la harinita que hacemos nosotros de maíz tostado, que la molemos, eso se llama gofio, y traían cantidades de elementos, aceitunas, jamones, todo esto venía en las goletas, el aceite de oliva y todo esto. Sí. Y bueno, África, el legado africano tan importante entre nosotros. Este legado africano va a ser clave por algo, porque se podía esclavizar a seres humanos. Estos seres humanos se les podía despojar de su estatus social, de sus bienes materiales, pero nunca pudieron despojarlo del conocimiento. La población de África traía cosmologías, conocimientos de la naturaleza, conocían las palmas, sabían sacar aceites, tenían técnicas de fritura, tenían entonces todos esos elementos que llegaron de África trajeron conocimientos, y ese conocimiento del cual no podían ser desprovistos está aquí presente. Arepa de guineo verde, de guineo manzano verde. Miren, aquí tenemos la tamaca. Todos conocemos la tamaca. De la tamaca se saca el corozo. Así es. Y aquí entra una diferencia con nuestros hermanos caribeños del otro lado del río. Nosotros, y aquí antes se llamaba claramente la tamaca que nuestras vacas comen, y en el corral uno de niño las cogía, las machucaba y se comía la nuez, es esa. Y a eso le llamábamos corozo, porque al otro corozo que ellos llaman, allá le decíamos jovita de lata, de la palmera de lata. Se saca este aceite, miren ese aceite artesanal. Lo pueden conseguir en la serranía, en la Sierra Nevada, en las zonas de Tomarrazón se saca el corozo, la corúa. De la corúa se sacan aceites. Con esto, estos pueblos hacen una técnica que es el chicharro, que es que guisan y preparan carne de monte con aceite y el sabor es diferente al del coco. Es un sabor sutil, exquisito, y estos son legados africanos, solo por mencionar algunos de ellos que son numerosos. Además de la experiencia que usted lo acaba de decir, no se le pudo despojar a ellos, fueron esclavizados a oficios, a trabajo fuerte, mujeres en cocina, de todos esos sabores y saberes de la comida africana, de la gente de África. ¿Qué más nos puede recordar? ¿Qué más nos puede contar? Bueno, hay toda una tradición, porque no olvidemos que fueron pueblos que además tuvieron una flora muy propia que hoy consideramos Caribe. Voy a decir una palabra, guineo. Nosotros casi no decimos banano, decimos guineo. Y la palabra guineo viene de Guinea, viene justamente de África. Todo ese conocimiento de macerar los plátanos, de rallarlos, todo ese tema de estos elementos que ellos trajeron son grandes aportes de África. Y como dije, frituras, preparaciones de diversos tipos que los africanos trajeron hacia nuestro territorio y que se mantienen. Si uno mira las grandes zonas de fritos del Caribe, son coterráneos nuestros que tienen un legado africano que ha sido supremamente importante, y técnicas de preparación también. ¿Cómo? El café, sí, el café, bueno, nos vino del mundo árabe también, ¿no? Sí, y fue fundamental para nosotros. De hecho, el doctor Alfonso López Miquelsen señalaba que el café en Colombia fue por aquí, por este territorio, por Villanueva. Lo señalaba el doctor Alfonso López. Y por algo los cafetales sí. que existen. Esta técnica, carnes secas y fiambres, la conservación, ¿a quién se la debemos? Esto es clave, y porque aquí quiero hacer algunas claridades. A veces con mucha frecuencia la gente crea los estereotipos que yo le he dicho, y cuando a uno le hablan de la cocina guajira o esto, le dicen el frichi, que parece como frisbee, a mí me suena como eso. No es friche, el friche no es un plato, el friche es una técnica, se llama hurriche. Todo lo que se fríe
se llama jurriche incluido el pescado. Entonces eso genera unas discusiones de que el mejor es el que tiene sangre, el que tiene vísceras, el que tiene tripitas. No, son variantes de la fritura. El plato jurriche, que es uno entre muchos platos, es un plato que es una técnica más bien de preparación de alimentos. Lo que se fríe quiere prácticamente decir, por supuesto se fríe mucho la cabra, y aquí podemos ver cantidades de cabra, sopa gruesa de cecina, podemos ver nuestra sopa o sancocho de chivo, podemos ver este jurriche, podemos verlo en diferentes formas, porque en este caso los guayú utilizan algo que se llama turujuchi, que es un fiambre, que es coger la pata de la cabra, cocerla, luego dejarla al viento para que se seque, y eso se vuelve un fiambre que sirve para viajar, que se puede meter en una mochila y cortar con un cuchillo en lonjas. Son fiambres criollos. Nuestra gente conocía técnicas como los fiambres. Entonces esto va a ser clave valorar. Cuando hablamos de este jurriche, y quiero aprovechar y unir la carne pangá o la carne pangada vallenata. Sí. ¿Es una técnica de estas? ¿Esta técnica de conservación? La conocemos, la practicamos todos. Allá también, claro, comemos carne pangada. La carne pangada es exquisita. Y comíamos carne oreada, ¿no? Carne de res que se podía orear unas pocas horas, incluso con ese sol nuestro en el Caribe, sí. Ese calor, esas brisas. Por supuesto que la carne ya, a la hora del almuerzo, ya tiene un sabor totalmente, ya mucho más enriquecido, mucho mejor en ese sentido, ¿no? Entonces, este es un mundo clave, el de nuestras técnicas de secado, de salado. El tasajo fue muy importante en el Caribe colombiano. ¿Cómo conservar las reses? Mediante carne en tasajo. Carne en tasajo, que era carne de res cortada, salada, se vendía en saco. De hecho, hay un pueblo antes de Barranquilla que se llama Tasajera. Tasajera. Tiene su nombre de la carne en tasajo. Sí. Bueno, y aquí hay un punto, Liliana, que yo quería decir porque es bueno romper todas esas creencias. Porque yo leo ajiaco y más de uno lee ajiaco y enseguida dice plato típico bogotano y lo remonta allí. Lo dije en Bogotá. Hay 800 ajiacos en América intertropical. 800. No sé cuál es el puesto del ajiaco santafereño, que puede ser el segundo o el 799. El plato emblemático de Cuba se llama el ajiaco. Daniel Santos tiene una hermosa canción que se llama El ajiaco. El plato, Fernando Ortiz, un gran antropólogo cubano, dijo: la sociedad cubana es un ajiaco. ¿Qué tiene el ajiaco cubano? Tiene boniato, que es nuestra batata, tiene maíz, tiene yuca, tiene cabeza de cerdo y sobre todo tiene ajíes. Los ajíes son fundamentales. La palabra ajiaco viene de ají. ¿En dónde nacen los ajiacos? ¿En dónde lo encuentran los españoles? En el Caribe. Todo el Caribe tiene ajiaco. Riohacha tiene 4 ajiacos. El ajiaco santafereño, el norte de Chile tiene ajiacos. En Arequipa, en el Perú, hay unos 5 tipos de ajiacos, incluido ajiaco de camarones. Los ajiacos andinos se parecen al ajiaco bogotano. Se hacían con papas, ciertas hierbas aromáticas de clima frío. Los nuestros eran de cerdo o de cecina o de otro tipo de cosas. Los ajiacos del Caribe se parecen. El de Cartagena. Me duele que Cartagena, un centro turístico, haya perdido el ajiaco cartagenero que se hacía con cerdo. Los pueblos del río Magdalena tienen platos llamados hallacos que vienen del ajiaco y realmente nosotros somos pueblos del ajiaco. Cuando a mí me llama alguien y me dice que está preparando ajiaco, yo le pregunto: ¿ajiaco de qué? Para que me diga, porque no puedo pensar que es solo un ajiaco el santafereño. El ajiaco santafereño no tenía crema de leche, no tenía alcaparras y creo que incluso el pollo llegó después. Debió ser una sopa indígena hecha con papas que comían los indígenas del altiplano, luego con ese laboratorio colonial. Pero a finales del siglo XIX, cuenta Lácides Moreno, nuestra figura más importante en los estudios de cocina, que Rafael Pombo, el gran poeta del interior, cachaco como nadie,
llega y lo invitan a comer un ajiaco. Cuando él se sorprende que le ponen alcaparras y le ponen una crema de leche, le dice a la anfitriona: ¿y este afrancesado ajiaco? Ya se volvió natural, ya tenemos, pero por favor, valoremos la diversidad de los ajiacos. Por ejemplo, hay ajiacos de carne cecina, ajiacos de ubre, ajiacos de riñón. Algunos ajiacos pueden no tener carnes, como el de frijolito maduro con plátano maduro, y los entornos cambian según el territorio. Hay ajiacos de chicharrón en Centroamérica. Entonces tenemos el ajiaco desde el norte de Cuba hasta el norte de Chile, en donde hay una diversidad inmensa de preparaciones que dolorosamente se ha reducido a solo uno, el ajiaco santafereño. Yo creo que la tarea de los asistentes este fin de semana es preparar un ajiaco caribeño. La variedad, usted la acaba de mencionar, de esos 700 tenemos para escoger y avanzar con estos ajiacos. Estos son ajiacos guajiros. Miren cómo se corta el plátano, se le sacan las pepas. Miren cómo todo tiene carne cecina de chivo, y aquí está ya servido. Aquí está uno de nuestros múltiples ajiacos. Bueno. La cocina tiene algo que también es clave. Las cocinas son artefactos. Si pudiéramos definir la cocina, que no es sinónimo de gastronomía, la cocina es el conjunto de conocimientos, ingredientes, técnicas y artefactos que inciden y que tienen que ver con la alimentación de nuestra gente. Entonces la cocina va más allá de la comida, porque la cocina incluye el caldero, el fogón, el abanico, la parrilla, la paila, los sartenes. Todo lo que va en la cocina forma parte de esto. Y también venían aquí unas goletas de Riohacha 1773. David Morales llegó de Curazao. Llegó en enero. ¿Qué transportaba? Aceite, alcaparras, aceitunas, aguardiente de ginebra, vino moscatel, anisete, bizcocho, licores y harina de trigo. Ese mismo año llegaron de diversas islas otras embarcaciones que traían chocolate, azúcar, arroz, gofio, bacalaos, cebollas, jamones, horchatas, cervezas, mantequilla, dulces, pimientas, quesos, miel, café y vajilla de loza. ¿En qué venían? En barricas, en barriletes, en limetas, en canastos, en dichas, en cajas, en botellas, en bocos, en frasqueras, en cestas, en cajones, en cajitas y en botijas y sacos. Todo eso hace parte de la cocina. Todo eso, cómo empaco, dónde lo hago, ese conjunto es la cocina. La vajilla que nos acompaña en la mesa, muchas de estas coloridas, tenemos... ¿Por qué algún color en especial o algún dibujo? ¿O esto pues viene de nuestra ancestralidad, el color y los dibujos de la vajilla? Hay algo importante. En 100 años de soledad, cuando Macondo entra en el auge del banano y que la situación económica es de bonanza en Macondo, está Fernanda del Carpio y Amaranta poniendo la mesa y sacan la cristalería de Bohemia y la vajilla de la Compañía de Indias. Esa vajilla de la Compañía de Indias era la que los barcos de Curazao nos vendían en todos los puestos del Caribe y penetraba por todo el Caribe. La vajilla de la Compañía de las Indias Occidentales, que es una compañía holandesa que comerciaba con nosotros, cuyos barcos incluso podían entrar a nuestros ríos a comerciar y dejaban esos elementos. Esas vajillas reflejan la historia de un lugar, sus decorados, sus grafismos, el material, la preparación, lo que decíamos, vajillas que le damos además de alguna manera y que están... porque también los pueblos indígenas tenían vajillas, puesto que tenían una cerámica y una variedad de elementos, de sopas, ollas para cocinar, una especie de ollas de presión artesanales que hacían para las carnes más duras y en donde servir. Todo eso forma parte de ese arte de comer. Aquí entra la gastronomía. Aquí entra la gastronomía. ¿Qué es la gastronomía? La gastronomía, a diferencia de la cocina, es la distancia lúdica con el alimento.
La gastronomía es el encuentro entre el comer, las técnicas de cocina y todo eso, y el discurso que las trasciende. Ese discurso, decía Sidney Mintz, que cuando nace una cocina, cuando nace realmente, cuando podemos hablar de gastronomía, cuando hay una comunidad que prepara unos platos, que selecciona unos ingredientes, unos campesinos, una comunidad que prepara los platos, otra que los consume, y aquí viene el momento en que nace la gastronomía, cuando nace quien hable y converse acerca de ella. Es ese discurso que la trasciende, el que crea la comunidad de la gramática de la cocina. ¿Qué se debe comer con qué? ¿En qué época del año preparamos dulces? Por ejemplo, Semana Santa. ¿Qué comemos en Navidad? ¿Qué se brinda en un velorio? Por ejemplo, ¿cómo atender a un invitado especial? ¿Qué ingredientes son los claves? ¿Cuál es esa distancia? Se ha dicho por parte de algunos cocineros peruanos que la gastronomía se parece a la cocina en el sentido, en la misma relación en que la sexualidad se parece al erotismo. Los perros tienen sexualidad, no hay duda, pero tengo dudas de que tengan erotismo, ¿no? Entonces, la gastronomía es como el erotismo dentro de todo el discurso y la cocina es eso. La gastronomía se basa en la cocina. Un ejemplo son los emperadores aztecas. Una de las cosas que asombró a los cocineros españoles era que creo que Moctezuma tenía unos cocineros que preparaban un plato, flores de calabaza, las flores de la auyama. Las flores eran un plato servido a los emperadores mexicanos. Y decía, los cocineros españoles, ni idea todavía en el siglo XVI de las sutilezas de la cocina americana. Entonces, miren, ahí había una gastronomía de estos pueblos, una gastronomía que México mantiene, porque indudablemente la tiene, como la tienen los peruanos, que está allí. La tarea de los colombianos es convertir nuestras cocinas en una auténtica gastronomía nacional. Y avanzando, si hablamos de cocina, si hablamos de gastronomía y de toda esta preparación, mencionamos utensilios, mencionamos vajilla, cubiertos, que si vamos con un arcaísmo, aquí el trinche estaba presente en la alimentación, los cubiertos. Todo eso forma parte de la estética del comer y toda esa sensibilidad forma parte de la gastronomía. Como dije, toda esa distancia, ese discurso estético. La comida es un artefacto humano. Es un artefacto humano que está hecho con destrezas, con artefactos, con conocimientos y con criterios estéticos. Solo que ese artefacto que es la cocina se destruye justo en el momento en que la consumimos. Realmente tiene una vida sutil, frágil, efímera. Efímera. Años de conocimientos, historia, la preparación, porque para nadie es un secreto que 2-3 días preparando una buena cena, una buena alimentación y en menos de media hora la devoramos. Aquí está algo que miren cómo es la diversidad del país. Si yo hablo con alguien de un salpicón y pido un salpicón en Bogotá, me van a traer una ensalada de frutas. Pero si lo hablo en el Caribe colombiano, me van a traer un pescado desmenuzado, preparado con especias, vinagre y aceites. Y miren esta variedad de salpicón. El salpicón de bonito, el bonito es muy clave en Santa Marta y también en otros de nuestros pueblos del mar. El cazón, que es un tiburón tierno, o el mero, que es un pez muy de carne, la mejor quizás del mar. Entonces miren cómo los salpicones son parte de todo esto. Y aquí vemos las técnicas indígenas de preparación. Lo estético es hermoso porque eso es una costilla, es un lomito de chivo. Entonces, un lomito de chivo que va adherido a la costilla, se le considera al lomito de chivo el adorno o el lujo de la costilla. Y se conoce al cocinero y al que sacrifica la cabra si es una persona generosa o no. Si le quita el lomo, se le considera que es un ser que socialmente no se sabe comportar. Porque la cocina tiene adornos, tiene elementos estéticos que están hechas para engalanarla. Y la sutileza del lomo del chivo allí está. Mírenla, con sal marina y simplemente un fogón que puede tener miles de años, se puede preparar. Y aquí tenemos escabeches que también están allí preparados, que tienen elementos. Esto es indígena, pero vino de Europa el chivo.
Y esto es peces que estaban en América, pero las técnicas vinieron de Europa. Que es lo que seguimos tomando siempre, desde la ancestralidad, desde los diversos países de origen, tanto técnicas de preparación como los elementos que la acompañan. Escabeche, esos eran escabeches de sierra, como postas de escabeches y de sierra. Aquí vemos el Caribe holandés. Nosotros tenemos una inmensa relación con Holanda, Aruba, Curazao. En nuestras tiendas llegaban fósforos, sardinas, mantequillas, aceites, pitipois, que eran las alberjas enlatadas que venían de Francia, encurtidos que venían de Londres, los picadilly, todo esto que lamentablemente bajo el lema de que son contrabando han sido perseguidos. En algunos velorios se brindaba queso Emmental en galletas. Que es lo que le decimos también queso holandés. Holandés, el queso holandés era fundamental. Se brindaba en algunos velorios. Suecos, los fósforos eran suecos y nos venían por esa vía. Los aceites, miren, eso se llama funche. El funche es el plato típico de, perdón, no diré la palabra plato típico porque no creo que haya platos típicos. No lo tenemos. Es un plato emblemático de Curazao, Aruba, Bonaire, República Dominicana, Puerto Rico, Coro, Maracaibo y La Guajira. Es una especie, se parece a la polenta, pero es más dura, está hecha de maíz amarillo y se hace así como una torta de maíz para comer con guisos, con quesos, con pescados guisados o carne de res guisada. Y esto que está aquí se llama Antillian Souls. La Antillian Souls es un plato navideño holandés que los marineros trajeron a nuestras costas. Le decimos shell, es encurtido de cabeza de cerdo que se deja varios días en vinagre, se cuece y luego se deja y lo brindamos como entrada. No es un plato principal. Una vez le brindé a la embajadora de Países Bajos en una ranchería guayú un shell como entrada y casi que se desmaya. ¿Cómo conocen este plato holandés? Sus antepasados la trajeron hace 200 años, le dije a la embajadora de Países Bajos. Entonces esto nos une. Los mapas de la cocina no son los mapas administrativos. La cocina delinea mapas conjuntos. Los límites del departamento no son los límites de la cocina, como lo hace toda la cocina que el Cesar y la Guajira tienen en común. No se quedan en el cruce fronterizo, pasan ese cruce, pero es posible que no lleguen a todo el Cesar y que de pronto en el sur haya otros nexos con otros territorios. Así funciona la cocina. Y es que ocurre porque si miramos en el departamento del Cesar nuestra gastronomía, la del norte del departamento del Cesar, de los municipios Valledupar, San Diego, La Paz, es diferente. Si nos vamos para el sur, Río de Oro, si nos vamos a Huachica, Pelaya, Pailitas, es diferente. Aquellos tienen injerencia santandereana y norte santandereana. Así es. Los arroces. Aquí les traigo fotografía de arroces. Los arroces de liga, que llamamos que eran arroces combinados. Ahí hay un arroz de camarón seco. Aquí tenemos un arroz de cecina. Aquí tenemos un arroz de chorizo. En Mompox se hace chorizo de cerdo. Con eso se hace un arroz de chorizo igual en Riohacha, solo que el de Mompox es ahumado por su clima húmedo. Pero el camarón, el arroz de camarón lo compartimos, comemos arroz de camarón, arroz de chipi chipi, todo esto que duele que en Barranquilla se haya ido perdiendo una cosa tan importante como era el chipi chipi. Pero estos arroces nos caracterizan, arroces ligados, pueden ser apastelados o volados. Cuando son apastelados se parecen mucho a los arroces, no son lo mismo, no son exactamente iguales, pero sí se parecen a los arroces caldosos europeos, los nuestros apastelados, ¿no? O volados, cuando no son de esa manera. Arroz volado y la variedad de arroces en una tierra donde se come arroz todos los días, incluso 3 veces al día, pues la variedad es amplia, extensa. Y aquí usted mostró ahora este arroz de camarón, el arroz de camarón guajiro. Sí. Podríamos decir, ese sí es diferente a cualquier otro arroz de camarón que conozcamos en todo el país. El arroz de camarón seco se basa en la idea de que el sabor del arroz de camarón no depende del número de camarones que le pongamos a un plato. A veces uno llega en el interior y encuentra que hay un arroz blanco con unos 8 o 10 camaroncitos arriba y uno lo prueba pero no sabe mucho a camarón. No tiene el gusto, claro, o la esencia de la cabeza del camarón, que es lo que dicen en La Guajira.
¿Qué es lo que le da el gusto al buen arroz de camarón? Lo que le da el sabor al camarón es eso, preparar el camarón con todo ese caldo denso, saborizante que le otorga a cada grano ese sabor. Entonces esto va a ser clave para nosotros, los arroces que compartimos. Y miren todo esto, las albóndigas, es parte de lo árabe, albóndiga. Albóndiga, sí, árabe. Sí, de hecho albóndiga no solo era un plato, albóndiga era un lugar en el que los españoles almacenaban alimentos. Entonces, una albóndiga rellena, almacena, guarda eso, es influencia árabe. Las huevas de pescado, y aquí tenemos chicharrones de mar. Miren, eso que ven que parece cerdo, realmente es chicharrón de mar. Hay peces como las morenas, que son como, se parecen a la serpiente, pero muerden, están en las oquedades, que están llenas de grasa. Y si las fríes, parecen chicharrones de mar. Y de hecho, nadie los distinguiría, ¿no? Chicharrones de pescado, sí. El congrio o la morena son como serpientes que tienen dientes, no son serpientes exactamente, son peces muy delgados que habitan en oquedades. A veces los buzos meten la mano y los muerden y ha dejado alguno mutilado. Es como un chicharrón, crocante, crujiente como un chicharrón. Con sabor a pescado. Con sabor a pescado, sí. Miren las bebidas y esto que nos une. Miren el maíz, la mazamorra, la chicha, el peto, las bebidas del maíz, la importancia del maíz en nuestras vidas. Yo quiero decir que estos alimentos tienen un sentido mitológico. El maíz es más que un cereal. El maíz es un ser mítico en las culturas indígenas y eso lo compartimos desde Mesoamérica hasta aquí en Valledupar. Sí, claro. Sí, más de 7,000 años, sí, claro. Ya listo. El tiempo. Sí, nos quedan 15 minutos, bueno. Pero sabemos que hay preguntas, pero quiero seguir avanzando aquí. Entre estas bebidas dulces, aquí tenemos que está en todo el país, claro. El peto, que su base es el maíz, y peto que se consume también, que está presente en nuestros hogares. Peto, chicha, jugos, coladas, mazamorra, y ahí también está la variedad del maíz biche o el maíz pilado. Así es. Había antes mazamorras, chicha alcohólica, ¿no? Los pueblos indígenas fermentaban la chicha y de varios días y luego eso lo consumían. Incluso la yuca también la fermentaban y sacaban aima, la uyama se fermentaba. Mucho de esto los pueblos indígenas utilizaron la fermentación. Utilizaron la destilación ya después en la colonia cuando conocieron los alambiques para hacer el chirrinchi. Aquí, vela aquí, la leche cuajada. Miren, la cabra, lo que nos trajo, las leches, ese queso es de cabra. Ese queso que ven boronoso, redondo, es un queso de cabra, es una exquisitez de verdad. Y estas son arepas de queso de cabra. El horizonte de la arepa de queso es amplio. En Colombia uno puede probar muchas modalidades. Nosotros compartimos nuestra arepa de queso. Desde Barrancas hasta acá hay una arepa de queso que compartimos, que es maravillosa. Mírenla asada en esas hojas. Que le da el sabor. Hoja de almendro, sí, hoja de guayaba, y varía la hoja dependiendo de la región. En Valledupar, en el departamento del Cesar, no hay plato típico. Decimos que el plato típico es arroz de fideo, carne molida o carne pangada, plátano asado. Esto fue un ejercicio que se hizo hace un par de años. Pero en su investigación, el plato típico de La Guajira, ¿cuál es y cuál sería el plato típico de la región, del Cesar o de Valledupar? En este caso de Valledupar. Tenemos vajilla típica. Vajilla, más no. Miren, la idea del plato típico fue refutada por una gran figura, Julián Estrada, un gran antropólogo e investigador de cocina, porque la idea de los platos típicos que surgió hace muchos años reduce la riqueza y la diversidad de una cocina a una sola preparación. Entonces no debemos hablar, no soy partidario, hay que invitar a la gente a un viaje por la diversidad de nuestras cocinas y no asociarla y empobrecerla con una sola preparación. Recuerdo que en San Andrés una gran amiga me decía, no sé por qué nos asocian con el rondón cuando el rondón se prepara en ciertos estratos sociales y algunos no comemos rondón.
Entonces, cuando lo asociaban, no solo veían la diversidad, no veían la diversidad social, todo este tipo de cosas, porque la cocina también está permeada por un orden social. La cocina materializa un orden social y lo vemos en los dulces. Ciertas damas muy elegantes y prestigiosas preparaban caramelos, confites, lácteos y muchos de nuestros campesinos sencillos hacían dulces vastos. El queque, la cocadita, todo eso que también es muy valioso, pero estaban divididos. Es decir, ¿quiénes hacían qué dulces y quiénes hacían qué otros? Chiricana, merengue y todos estos amasijos dulces de nuestra Aquí lo zona. tenemos. Ahí hay un dulce de cereza. Estos son los animalitos de caramelo de Úrsula Iguarán. Los que Gabo habla. Lo de Gabriel García Márquez. Lo de sí, García señor. Márquez. ¿Quién se acuerda del dulce de Icaco? Eso también lo compartimos, el Icaco. Yo creo que hay pocas exquisiteces como el dulce de Icaco, del cual se aprovecha todo. La almendra del Icaco, la nuez, una vez que hemos comido. Sí, Icaco, no, y afortunadamente en el Tayrona, en el Parque Tayrona, hay plantaciones de Icaco y ojalá haya una recuperación del Icaco y la grosella. Aquí tenemos los animalitos de Úrsula Iguarán, los que regaron la peste del insomnio, que era la economía de la casa, los dulces. Allá tenemos un dulce, ese parece, no sé si es cereza o grosella. La jalea de grosella. Ustedes recuerdan que había árboles de grosella en casi todas las casas. Esas especies van desapareciendo y afectan nuestra cocina. La diversidad biológica tiene que ver con la diversidad culinaria, que está presente y que nos favorece al final en nuestras papilas gustativas. Claro, estas son ostras perlíferas que fueron tan claves, que son históricas en diversas preparaciones. Esta es una preparación de mi esposa Tibi, un plan de iguaraya, que es la iguaraya es la fruta del cactus, la fruta espinosa del cactus, eso se llama iguaraya. Alimenta a miles de seres humanos porque da varias cosechas al año y miren cómo la innovación. Yo puedo utilizar técnicas foráneas, técnicas de otras sociedades, alimentos nuestros. O puedo utilizar técnicas nuestras, alimentos que provienen de otras sociedades. Allí la innovación en la cocina tiene un sentido y tiene una lógica. La cocina no es una invención arbitraria. No es que algunos jóvenes llegan y dicen voy a inventar y voy a hacer chitos con mazamorra y entonces creen que están descubriendo el mundo haciendo algo que no tiene fundamentación ni en la técnica ni en la historia. Es esto, la innovación tiene que ver eso, técnicas nuestras o técnicas ajenas con ingredientes nuestros o ingredientes de otras sociedades. Eso enriquece la cocina. Y hablando de riqueza de la cocina, la música está ligada a la cocina. Preparamos alimentos, tarareamos, cantamos. Mientras se espera los alimentos, también hay música allí de fondo. Entonces, tiene mucho que ver las culturas, artes, saberes. Por ejemplo, la música allí implícita en la cocina y en las preparaciones. Cantidades. Y no se olviden cómo empieza la diosa coronada de Leandro Díaz. Al rey hay que darle, que el rey es fino, madre mía. Y hay preparaciones en nuestros cantos de acordeón, de música y de platos que están allí presentes. Y que la cocina, por supuesto que refleja, recoge, permea la música. Cuando hablamos de pilanderas, del pilón, que tiene un horizonte bastante amplio, Ciénaga, Riohacha, Valledupar, hablamos del maíz como generador de música. El arte de pilar maíz generaba danzas. ¿Por qué? Por los movimientos rítmicos de pilar. Es que para pilar hay que tener un movimiento rítmico. Uno no pila, las mujeres nuestras no pilaban a lo loco, sino que seguían un ritmo porque era un trabajo duro y todos sabemos que los ritmos ayudan a eso, lo saben los militares, lo saben los pueblos africanos. Entonces miren toda la música que generaba el maíz a través de sus artefactos, sus preparaciones y todo. Nuestros cantos lo reflejan. Sin el sancocho, exactamente. Une, aglutina. Sí. Y hay compositores maravillosos que le han dado un alto valor a la cocina. Sí.